Empezamos a grabar e inmediatamente comparto el PowerPoint de la clase pasada. Que es este, ¿cierto? Es como hacer un pequeño repaso. Uy, está medio pegado a mi compu. Espero que no haya problema. Bien. Sigo recibiendo compañeros, Carolina y Gabriel. Algunos de ustedes conocen la sala de la Academia de Bellas Artes. Esta es la sala que compartimos con pintura. En la primera clase trabajamos, esto es importante, ¿eh? Trabajamos botellas que estaban a la altura de nuestros ojos. Eso es súper importante porque en medida que cambia la altura, cambia la forma, cambia lo que vemos nosotros de la forma es la misma. Pero esa relación de los ojos con el objeto hace que cambie el dibujo también. Así que eso es bien. Estos son los primeros trabajos que salieron, ¿cierto? Las primeras botellas. Y aquí hay que notar una cosa, que las líneas que aparecen en general son líneas rectas, ¿cierto? Excepto tal vez aquí en la base, que aquí en algunos dibujos ya se transforma en una pequeña curvita, como en este. Aquí tenemos que a la altura del gollete tenemos una línea recta para graficar la parte más alta de la botella. Pero ya en la parte media, que sería esta altura, llamémosle de los hombros, ya esas líneas se empiezan a curvar. Y se curvan porque es porque estamos apreciando de mejor manera, gracias al ángulo que tenemos, empezamos a apreciar el volumen de este objeto cilíndrico que es la botella. Aquí todavía se mantienen en líneas completamente rectas, ¿cierto? ¿Se fijan? Líneas horizontales rectas. ¿Y qué es lo que produce esto visualmente? Que parecen, claro, son botellas, pero son como botellas planas y podríamos entenderlas como botellas recortadas, como un recorte de papel así, con forma de botella, podría ser. Ahora, hoy día, en la clase de hoy, ay, ¿cómo lo hago? Se me desapareció. ¿Será esto? Ya, esta es el PowerPoint de hoy día. Llegando a la primera lámina. Esto es lo que vamos a ver hoy, lo que vimos hoy día ya en la mañana y lo que veremos hoy día aquí. Que es, vamos a trabajar el volumen del objeto cilíndrico. Son las mismas botellas, muy similares a las que ustedes trabajaron en casa. Solamente que ahora no está a la altura de nuestros ojos, están un poquito más abajo. Desgraciadamente no tomé la foto de la clase donde yo tenía los objetos ubicados en una tarima más bajita. Incluso habían unas botellas que estaban en el suelo. Entonces ahí cambia completamente la forma, pero sobre todo son estas curvaturas las que nos permiten ver con mayor claridad el volumen. Aquí hay una botella bastante avanzada en que se ve y se puede apreciar, ¿cierto? Claramente el volumen de la botella, o del cilindro, si lo queremos llamar por su forma geométrica. Aquí repasando las tareas, ¿cierto? Estas son algunas de las tareas que me llegaron, o no, de las que se trabajaron en clase, o de las que me mandaron por fotografía durante la semana. Se fijan que este mapa estructural es una verdadera... es un esquema de lo que es la botella, pero que es el punto de partida para todo buen dibujo, tener un esquema claro de sus medidas, de su altura, de su ancho.
Aquí es bien interesante que estas hojas cuadriculadas sirven montones, lo único que hay que respetar los cuadritos. Por ejemplo, aquí hay 5 cuadritos, obviamente aquí también tendría que haber 5, no 6. Pero bueno, son pequeños errores, pero se entiende, yo creo que se entiende bien el concepto. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Ah, ya, perfecto. Siempre se cometen pequeños errores, pero completamente subsanables, especialmente cuando se trabaja con un método, porque queda en evidencia, súper evidente que aquí sobra un cuadradito en este lado, que rompe la simetría perfecta. No tenemos aquí los cuadraditos, pero están los ejes que ha trazado el alumno o la alumna, que también. Este eje central permite una simetría muy exacta, por eso también se llama eje de simetría. Y luego todos estos ejes auxiliares, especialmente los horizontales, también, donde cambia la forma es conveniente un eje horizontal que nos permita comenzar en el mismo punto, ya con este verdadero arco, que es una forma cilíndrica, en la base también. Aquí ya vemos cómo se empieza a curvar levemente la base del objeto. Aquí hay otra forma muy esquemática, pero muy correcta, ¿cierto? Es simétrica, yo creo que las medidas son las correctas. Este es el primer paso para comenzar el dibujo. Luego, teniendo esto, ya nosotros podemos empezar a trabajar los detalles. No solo los detalles de la forma, sino que también todos los fenómenos que ocurren en el vidrio. El vidrio es un material muy interesante porque en él ocurren muchos fenómenos lumínicos, como el reflejo, la transparencia, el brillo. Más abajito los vuelvo a nombrar por si acaso. Todos esos fenómenos requieren mucha observación. Y lo importante es que lo que vamos observando se vaya graficando en los espacios que ya estén definidos, claro. No es conveniente trabajar de repente en una forma errónea, después hay que borrar todo lo trabajado y tal vez desplazarlo unos cuantos milímetros o centímetros. Entonces lo primero, insisto, una forma esquemática. Aquí ya tenemos un objeto que está siendo observado de un poquito más arriba, porque aquí en la boca, en la entrada, vemos esta forma que no alcanza a ser un óvalo. Tal vez, mientras esta forma que tiene estas puntitas, su nombre es uso, con H. Y más abajo le escribo, ¿ah? Y ya cuando se agranda esto y estas formas se empiezan a redondear, esta es la forma esquemática y claro, está solucionada aquí con estas puntas. Luego al trabajar la luz y sombra, probablemente esto se va a empezar a redondear. Y pasa a ser un óvalo, que son las dos formas principales que vemos en los objetos cilíndricos y simétricos. Otro esquema también muy claro. También estos, ¿se fijan? Aquí ya la luz empezó a trabajar un poquito la luz y sombra. Aquí es bien notable que a la altura, en la parte más alta de los objetos, todavía están las líneas rectas, ¿se fijan? Pero aquí ya se empiezan a curvar y se empieza a formar un óvalo. Aquí también es súper claro que ya estamos viendo la base con mayor claridad y mayor porción de lo que es la base. No así no vemos la superficie de la tapa, vemos simplemente una línea recta. Este ejercicio que venía en las tareas está muy bien, ¿eh? Pero esta es una visión cuando miramos hacia arriba. Cuando el objeto está sobre nuestros ojos, vemos que esto se curva hacia arriba. Lo que es propio de hoy día lo vemos desde aquí, que es dentro de la unidad de construcción de la forma, siguiendo con los objetos cilíndricos, empezaremos a ver lo que es el volumen.
cómo le damos volumen a las formas cilíndricas. Aquí hay dos formas, que es la que usaremos, pero mucho, que es la forma del óvalo, que es esta, que la característica es esto, que estos bordecitos son redondeados. Y el uso, que es, óvalo viene de huevo, ovo, por eso se llama óvalo. Y el uso es un instrumento para una técnica textil. Es como un hilado que se hace con este instrumento, que tiene esta forma. Podríamos decir que es un óvalo, pero que termina con puntitas, en formas muy agudas. Cualquier cosa me detienen, me hacen la pregunta correspondiente si es necesario. Si no me dicen nada, yo supongo que voy bien, que todo está quedando clarito y muy entendible. Así que por favor, no tengan ningún temor en hacer cualquier consulta. Este es el dibujo que yo hice en clase, no es muy fantástico, porque es muy rápido, muy esquemático. Lo importante es que se entienda la idea. Esta es la corrección de un dibujo que me llegó a mí hoy día, o sea, en la semana. ¿Qué sucede? Que aquí nosotros estamos, la alumna nos muestra la abertura de la boca de este objeto, que parece un jarrito, un jarroncito, ¿cierto? Un florero puede ser. Lo cual puede ser, a pesar que yo les pedí que trabajaran con objetos a la altura de sus ojos, precisamente para que quedaran, no aparecieran todavía ni el óvalo ni el uso, porque eso es cuando el objeto ha bajado de nuestra vista. Y hay una cosa lógica, hay una secuencia lógica que hay que respetar. Voy a correr esto. Si aquí arriba nosotros tenemos este óvalo, aquí en la base se supone que la forma es mucho más redondeada, más que aquí arriba, por el hecho de que esta es una zona que está aún más abajo, y mientras más abajo, es más redondeado. Vemos el cilindro en todo su volumen. La solución correcta es esta, que aquí arriba tengo una forma de uso, y aquí abajo se transforme en un óvalo, acercándose a la forma circular. Nunca la forma circular, porque el círculo solo lo vemos cuando lo vemos desde encima, cuando nos colocamos encima del objeto y lo miramos hacia abajo, podemos ver la forma redonda del círculo redondo. Eso, pregunta, ¿eso queda claro? ¿Aló? Sí, ya. Sí, se entiende súper bien. Aquí hay trabajo en que claramente los ojos de la persona están un poquito más, bastante más arriba que el objeto, ¿cierto? Es por eso que aquí vemos la entrada de la botella, la boca de la botella, y vemos que hacia abajo se va ampliando, se va haciendo cada vez más grande lo que es el óvalo. Esto ya podríamos llamarlo que es un óvalo. A esta altura es un uso estrecho. En cambio aquí ya se va agrandando y aquí aún más. ¿Se fijan esa gradación? Lógica, que arriba la abertura es pequeña aún, en la zona media es un poquito, puede ser 1 milímetro, 2 milímetros más amplio el óvalo. Y en la base, otro par de milímetros que acercándonos al círculo, porque sabemos que la base del cilindro es un círculo. Ahora, mientras las vemos así desde un punto de vista frontal, siempre va a ser un óvalo. No podemos llegar al círculo, a menos que lo estemos mirando de encima o directamente desde abajo. Solo en ese caso vemos el círculo. Por eso aquí casi ya aparece el círculo cuando todavía vemos todo su cuerpo, porque eso es lo otro, ¿ah?
Cuando nosotros nos ponemos encima del objeto, ya no vemos las paredes, vemos círculos concéntricos, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Aquí hay otro buen trabajo también en que está clara la progresión. Desde esta forma que está ya, es un óvalo prácticamente, luego viene esta forma de acá que corresponde también a un óvalo, a medio óvalo. Aquí yo les había pedido que por detrás pusieran la línea punteada, lo que va por detrás ponerlo como punteado. Y aquí vemos el óvalo todavía mucho más grande. Es cierto que tiene estas puntitas que algunos profesores les cargan, pero hay que pensar que esto es simplemente un esquema. Después con el trabajo de la luz y sombra, esto se redondea y se coloca lo que realmente se ve. Esta ya la habíamos visto. Aquí hay dos trabajos bastante avanzados, o sea que ya está avanzado el trabajo de la luz. Porque una de las cosas en la que avanzamos hoy día es en el trabajo de la luz, de aplicar la luz y sombra. La aplicamos de una manera intuitiva, todavía no. Más adelante vamos a ver lo que es la escala tonal, los distintos tipos de achurado. Por el momento yo les pido que trabajen de forma intuitiva, como les sale, ir cargando el lápiz para lograr estos distintos tonos. Se fija que es un trazado rápido. Se fija que es un achurado muy libre. Este es un... Se fijan que es la misma botella vista de distinto ángulo y de distinta altura, ¿eh? Porque esto está casi a la altura de los ojos, en cambio esta está un poquito mirado desde más arriba. La etiqueta la vemos como de perfil, pero notamos que es la misma etiqueta. También aquí la alumna o el alumno, no sé, comenzó ya a graficar el volumen primero que nada y luego todo lo que es luces y sombras, toda la escala tonal con el lápiz grafito. Seguimos. Este esquema está muy claro, ¿cierto? Aquí arriba la forma de uso o A usada se llama, forma A usada, es un verdadero uso. Luego las curvas que nos grafican el volumen del objeto se van agrandando cada vez más. Pasamos a esta que ya es súper notoria. Esto ya es prácticamente un óvalo. Y con mayor razón en la base nos aproximamos a lo que es el círculo, respetando siempre que tiene que ser un óvalo. ¿Profesora? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, un poquito más fuerte, o no sé cómo será el sistema, pero se escucha muy bajito. Espera, voy a sacar. ¿Ahora? ¿Me escucha ¿Algo? bien ahí? Sí, ahora se escucha muy bien. Es que me costó un poco entender el tema del uso y lo estaba buscando acá en internet y me fue mal. Entonces, Ya, en base a lo que usted habla en este dibujo, en el último, sería como el círculo visto desde un ángulo más horizontal, ¿o no? Que sería claro, como ver la forma de un ojo, por decirlo así. claro. Es cuando Ah, miramos ya, el objeto desde una cierta altura, pero que no es demasiado. ya. Es cuando, por ejemplo, estamos de pie y miramos algo que está en una mesa, que nosotros alcanzamos a ver la abertura de la boca o del gollete, pero una pequeña cantidad. Pero sí siempre nos llama la atención que en la base se ve mucho más porción de lo que es el círculo de la base de la botella. Voy a volver a las formas geométricas que son estas. El uso es principalmente este que está aquí arriba, que es una forma pero muy aguda, como lo es el uso para trabajo textil. No sé si realmente es un bordado que se hacía, las abuelitas usaban estos usos.
Una alumna en la mañana se acordó que no sé si su mamá o su abuelita ya la veía trabajando con este instrumento. Parece que se usa como para hilar la lana. Sí, se usa para hilar la lana, para hacer como los ovillos, cuando se están... Como para hacer las hebras, ¿cierto? Claro, sí. Y el óvalo ya es algo como más grande, ya con formita de huevo. Y la característica es que estos bordes de acá, estos extremos ya son redondeados. Por ejemplo, aquí. Nosotros podríamos decir que este es un uso todavía, ¿cierto? Este también, porque tiene puntitas. Pero eso sucede porque simplemente es el primer esquema. Luego esto con el trabajo del sombreado, esto se va a redondear. No cabe la menor duda de que esto se va a transformar en un verdadero óvalo. A ver, ¿dónde íbamos? Íbamos por aquí. Aquí hay también un trabajo en que es muy clara, increciendo, digamos, que cómo la abertura se va ampliando, lo que vemos del volumen se va haciendo cada vez más nítido. Primero aquí es un verdadero uso, ¿cierto? Aquí también, que es el área del gollete, de la tapita. Aquí ya se ha ampliado bastante, pero todavía podemos decir que es la forma de luz. Pero aquí ya en la base esto ya va a ser un óvalo, con sus bordecitos redondeados y todo. Esto es bien importante y le doy mucho énfasis porque en las tareas que me han enviado hay varios errores de este tipo. No hay una secuencia lógica. A veces aquí está muy abierto y aquí está más delgado, o la base es menos visible que otras zonas de la botella. Entonces hay que ver esa lógica, que en la medida que va bajando empezamos a ver con mayor nitidez lo que es el volumen. Y eso se manifiesta en que esquemáticamente es un óvalo. Y mientras más arriba es más usada o con forma de uso, lo que alcanzamos a ver del volumen. Aquí tenemos dos trabajos que se hicieron hoy día en clase, que están bastante avanzados. Lo interesante es que aquí ya se aprecia el volumen, a pesar que le falta trabajo todavía, sin embargo, se aprecia ya el volumen. Usando este procedimiento, esta técnica de construir la forma, usando todo este sistema de líneas, de ejes y líneas auxiliares, nos garantiza que en forma rápida vamos a lograr el objetivo, lo cual es graficar la forma de la manera más exacta posible. Aquí vienen estos 4 fenómenos, se llaman fenómenos lumínicos, que el vidrio no los muestra. Cualquier objeto de vidrio nos va a presentar, pero cosas bien interesantes, muy interesantes. Lo primero es el brillo, ¿cierto? El brillo al reflejar la luz y la hace rebotar, ¿cierto? Nos da, para eso sería, donde hay un brillo, ya sea porque es una ampolleta, una luz, o la luz del sol se refleja aquí, ahí corresponde el blanco del papel. El máximo brillo, la máxima luz corresponde al blanco del papel. Entonces se reserva ahí, se deja un espacio sin tocar. Y luego todo lo demás son tonos de grises, pueden ser muy suaves, pero el vidrio también nos lleva a intensidades muy fuertes. Después del brillo, vienen los reflejos, que nosotros podemos entender que el brillo es un reflejo de la luz, pero también existen reflejos de las sombras. El vidrio a veces cumple un rol de espejo, ¿cierto? Y si nosotros miramos, pasa una persona cerca, vemos que el color de la ropa, o si es ropa negra, se refleja en el vidrio. Se refleja en forma deformada, como unas vetas, pero aparece sombras muy intensas en el vidrio. Es por cuando está cerca de objetos oscuros.
Eso sería el reflejo. Oye, llegó el tiempo. La transparencia, por otro lado, ¿cierto? Es lo que nosotros vemos, de alguna manera nosotros vemos lo que está detrás. Por ejemplo, esta etiqueta perfectamente podría estar detrás y nosotros la veríamos a través de esta primera cara del vidrio. A ver si acá se aprecia mejor. Qué pena que no avanzaron un poquito más en la luz y sombra para que eso se aprecie. Nosotros vemos lo que está allá detrás. En forma muy deformada, porque el otro fenómeno, la refracción, se refiere a las deformaciones que sufre la luz. El rayo de luz, cuando atraviesa una superficie, cambia de dirección. En eso consiste la refracción. Entonces, cualquier cosa que se está reflejando en el vidrio, se altera, se distorsiona. Por eso cuando ustedes, mientras más miren el vidrio, se van a dar cuenta que empiezan a aparecer muchas cosas, pero muy distorsionadas. Ese es por el fenómeno de la refracción. Y por otro lado está la transparencia, ¿cierto? No sé, parece que no la había nombrado, que es lógica, ¿cierto? Las paredes de vidrio, especialmente las más claritas, pero también las oscuras, son transparentes, a pesar de todo. Entonces vemos muchas cosas que están sucediendo ahí, tanto detrás como por los lados de la botella. ¿Quedaría claro esto? Vamos a seguir insistiendo en esto porque son estos fenómenos a lo que nos vamos a dedicar a observar de la forma más profunda cuando trabajemos de frentón lo que es la escala tonal. Todos estos fenómenos tienen que aparecer en el dibujo. Ese es el desafío de las botellas, siendo objetos tan simples, sin embargo, tienen una tremenda complejidad. Por esto, porque la luz se comporta de maneras muy bizarras, digamos. Eso lo vamos a ir viendo de aquí en adelante, siempre. Porque el dibujo consiste en capturar precisamente esos fenómenos. Y terminamos con esto. Las 10 botellas que estaban de tarea, yo les pido a ustedes que ustedes, según lo visto hoy día, ustedes mismos las corrijan. Siguiendo esa secuencia que les dije, que primero las formas de arriba son más ahusadas, las de abajo se van transformando en óvalo, hasta llegar a la base, que en general es un óvalo. Eso por un lado, las 10 botellas, autocorrección. Y luego elegir 3 de ellas para trabajarla de esta manera. Empezar a trabajar en forma intuitiva, trabajar la luz y sombra. Todo lo que ven son botellas que ustedes tienen en su casa, así que pueden trabajar directamente, mirar y mirar. ¿Qué es lo que ven? Van a ver cientos de sombras suaves, muy nítidas, otras más intensas. Por lo general aquí en la base se producen sombras que casi llegan al negro. También algunas etiquetas, también en la rosca de las tapas se producen intensidades muy fuertes, muy contrastes, muy grandes. Eso sería a grandes rasgos lo que vimos hoy día, y esta sería la tarea para la próxima semana. Serían 3 de las botellas que ustedes han dibujado en casa, solucionarlas esquemáticamente, el esquema hacerlo muy concienzudamente. Simetría, medidas, proporciones, la forma del volumen, cómo aparece el volumen desde arriba hacia abajo, aplicando estos conceptos de uso y óvalo, cómo hacia abajo nos acercamos más al óvalo, mientras que más arriba es un uso, y trabajar trabajar en la escala tonal, como les salga intuitivamente lo que ustedes ven, y como practicando el achurado, que les salga. Puede ser redondeado, hay profesores que recomiendan trabajar en forma redondeada el achurado, otros usan líneas. Aquí claramente se fijan aquí como Loreto hace una trama
usa líneas verticales y luego atraviesa líneas oblicuas para ir logrando los tonos más intensos. Vamos a ver si encontramos. También Ivana, en este caso, también usa líneas horizontales para graficar. Se nota que es un trazo rápido y luego lo va intensificando por superposición de líneas, en general líneas verticales. Pero aquí nosotros vemos que aquí usa otro tipo de achurado. Aquí da la impresión que ya está moviendo el lápiz de una forma como más espontánea, más libre. Aquí tenemos este achurado que también es distinto. A ver, lo voy a agrandar. No me resulta. Aquí se agrandó un poquito. ¿Se fijan? Ella va haciendo un achurado rapidito por aquí, ¿está? Aquí hace lo mismo, ¿cierto? Avanza como en franjita. Perfecto. Cada persona tiene su forma de achurar, ¿eh? Es como un sello. Es casi como la caligrafía. Bueno, este parece que no lo habíamos visto que este está, tal vez es uno de los más avanzados. ¿Eh? Se fijan aquí si no me equivoco, Felipe. Felipe va dando como una pequeña, como siguiendo como capturando el volumen con el lápiz. Se fija que aquí el achurado tiene como una curvita. Aquí también, como que por decirlo, va siguiendo el volumen aquí, el volumen del objeto. Aquí hace una pequeña trama. Trama es cuando las líneas ya se empiezan a atravesar para lograr tonos más intensos. En este rincón, en esta sombrita que él hizo, se ve una verdadera trama. Aquí en este rincón. Se fijan que como va desde aquí, de este tono clarito, se va intensificando por un atravesado de línea, hasta esta parte que llega, que ya se pierden las líneas, queda la mancha bastante oscura. Bien, jóvenes, este es el trabajo de hoy día, desde hoy día hasta la próxima semana. Quedan 2 minutitos, así que lo ideal es que ustedes ahora, en los 45 minutos que quedan, se dedicaran a trabajar en esto, en avanzar lo que puedan ustedes, por supuesto, y durante la semana avanzar. Recuerden, son 3 botellas en que presenten el achurado, el sombreado de las botellas, pero se tienen que asegurar de que sea un súper buen esquema, que esté todo muy claro, las medidas y sobre todo la captura del volumen, porque claro, las botellas que ustedes tienen como tarea de la semana son planas, pero en algún momento, por lo menos aquí en la base, van a ver que se forma un óvalo. Y eso ya les permite absolutamente trabajar el volumen. De estas formas planas que parecen verdaderos recortes de papel, ¿cierto? Parecen completamente planas. Cuando se empieza a trabajar la luz, ya empiezan a tomar el volumen, por el solo trabajo de la luz. ¿Alguna consulta? Queda un solo minutito. A veces en el momento a uno no se le ocurren, después aparecen las dudas, me las manifiestan por el WhatsApp. Yo hoy día sigo trabajando como hasta las 10 más o menos, estoy tratando de ponerme el límite, como hasta las 10 de la noche voy a estar en todo lo que es la grabación de esta clase, la subida a YouTube, luego compartirla, así que en todo ese rato, cualquier duda, si quieren ya empezar a mandar los dibujos, que ya los empiezan a avanzar, me los mandan y yo les hago cualquier comentario. ¿Qué les parece? ¿Aló? Sí, Ya. sí, yo apenas tenga alguno, se lo voy a mandar para que me haga algún comentario. Perfecto. Por favor. Listo. Entonces, las dejo con esta imagen, ¿eh? Me voy despidiendo, porque
en cualquier momento se va a cortar